Argentinos fallecidos, 15 los desaparecidos y 625 piden ser repatriados desde Tel Aviv en Israel. Este es el saldo que dejó hasta ahora el ataque terrorista de Hamas a Israel en referencia a ciudadanos argentinos. Pero ¿qué está pasando en Israel? ¿Cuál es la circunstancia que ha desencadenado esta escalada de violencia en ese sector del continente? Se lo vamos a preguntar a Óscar Rotundo. Él es editor de PIA Global, a quien vamos a saludar. Buen día, Óscar. ¿Cómo estás? Pamela Leite en Radio Nacional Iguazú. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, un gusto poder hablar con ustedes. Igualmente queremos escucharte, queremos conocer tu opinión o tu mirada acerca de esta situación de escalada de violencia allí en Medio Oriente. Bueno, vos lo señalás muy acertadamente. Es una escalada de violencia. O sea, este es un episodio más de algo que se viene generando desde hace 75 años y que no se puede despachar alegremente por lo que pasó el fin de semana, sino que hay que establecer realmente qué es lo que está ocurriendo en toda esa región, en una Palestina ocupada desde hace 75 años, en la cual hubo determinados intentos por parte de no solamente las fuerzas, las organizaciones que conforman Palestina, sino también por las organizaciones, por las Naciones Unidas, para poder resolver pacíficamente este conflicto que denota desde la creación artificial del Estado de Israel en el territorio de Palestina una sucesión de hechos que han pasado por distintos tipos de guerras y también por distintos intentos de paz, como la firma del Tratado de Oslo, que obviamente no ha sido respetado. Inclusive Isaac Rabin, que fue uno de los firmantes de ese tratado, fue asesinado por los grupos de extrema derecha que hoy gobiernan Israel. Y esta situación justamente es una situación que se ha venido denunciando durante muchísimo tiempo y que lamentablemente la comunidad internacional hace la vista gorda, oídos sordos, y situaciones como la ocurrida el sábado obviamente vuelven a poner el centro en la atención de lo que de lo que no deja de suceder en esa zona, que es terrible. Ustedes imagínense que Palestina ha sido reducida a dos territorios ínfimos desde 1948 hasta ahora, y amurallada con la aplicación de una política de apartheid. Yo casualmente este fin de semana estuve en la Ciudad de México reunido con distintos dirigentes políticos. Estuvimos participando de un evento que fue el 27 seminario, el 27º seminario internacional del partido, y se llama Los Partidos y una Nueva Sociedad, organizado por el Partido del Trabajo de México. Y ahí participó Ignacio Ramonet, participó Fernando Buenabad, estuvo Atilio Borón también, el profesor Jalife. Fue una jornada muy interesante y en ese marco había una delegación que había llegado de Palestina para conformar una organización o un frente internacional para denunciar el apartheid que se venía desarrollando en los territorios ocupados, con la aplicación de una política sistemática como la que se aplicó en su momento en Sudáfrica, y que tenía que ser visibilizada para que se comprenda lo que estaba pasando el pueblo palestino, que vive de masacre en masacre. En este momento, en la Franja de Gaza, hay 704 asesinados, muertos por los bombardeos, y no se puede saber qué cantidad de gente más ha sido asesinado por estos bombardeos, en los cuales ya se ha denunciado que se han utilizado fósforo blanco, porque no se permite, no pueden hacer uso de las excavadoras para poder remover los escombros y sacar a la gente que está debajo de los edificios derrumbados. Aparte de eso, el gobierno de Israel ahora ha aplicado una política a partir de hace menos de 24 o 48 horas,
en donde cortó el suministro de agua, de luz y de gas a la franja de Gaza. Es una situación no nueva, no es nueva, es una situación que se ha venido prolongando en el tiempo y que ha tenido esta respuesta del sábado, que ha sido una respuesta que nadie quiere, lamentable, pero que nos lleva a poner otra vez la atención sobre un problema que hay que solucionar pacíficamente y que obviamente ha tenido hojas de ruta, como la planteada en Oslo, que no han sido respetadas y que, bueno, estamos ante el momento de tener que, las naciones se tienen que sentar y volver a reconocer que hay dos estados en ese territorio, que tienen derechos y que aparte de eso, necesitan vivir en paz, porque esto desestabiliza también a toda la región. Claro, totalmente. Solamente para contextualizar un poco, quizás para los oyentes que no han tenido la posibilidad de conocer la historia que lleva a esta situación, cuando vos te referías a creación artificial del Estado de Israel, te referís justamente a esta decisión que tomó la ONU de crear justamente el Estado de Israel, o reconocer a Israel como un Estado por encima de territorios que eran considerados palestinos, ¿no? Y que esto sucede luego de una oleada inmigración a esa zona de ciudadanos judíos que sucedió, bueno, a partir de muchos contextos históricos, pero generalmente luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento comenzó la tensión cuando se reconoce a Israel como Estado y no a Palestina. En realidad, cuando se da el proceso de descolonización, esos territorios que estaban ocupados por Inglaterra, por Gran Bretaña, obviamente que nosotros sabemos bastante bien de qué hace Gran Bretaña cuando ocupa un territorio. En ese proceso de descolonización se le había dicho a los habitantes, a los árabes que estaban ahí, que se les iba a devolver el territorio como se devolvieron otros territorios que estaban bajo la órbita europea, y en realidad eso no ocurrió. Se creó un Estado que es reconocido por un sector, el sector sionista, que es el que ocupó en 1948 ese territorio. Hay otros sectores de la colectividad y de la religión judía que no reconocen al Estado de Israel como un Estado legítimo, y por eso hemos visto varias manifestaciones de ellos quemando banderas israelitas, etcétera. Y hay una situación que se ha venido dando de desplazamiento de los territorios asignados en aquel momento por parte de las fuerzas de Israel, en donde han ido ocupando cada vez más terreno, más terreno, más terreno. No solamente eso, cuando nosotros hablamos de la situación de apartheid, es porque se han construido muros separando a la población, porque no se reconoce el Estado democrático en el cual viven en esas regiones, que votan a sus propias autoridades. En este caso, Hamás es una fuerza que ha sido elegida legítimamente por el pueblo para que gobernara la zona de Gaza, y eso no se ha reconocido absolutamente para nada. Se tilda alegremente de terrorista a todo el mundo sin desconocer la situación histórica, así como también se nos tildó a nosotros como terroristas cuando quisimos ocupar las Malvinas, que es nuestro territorio. En Europa se decía que nosotros éramos una fuerza agresiva que quería por la fuerza desplazar a las fuerzas inglesas que estaban ahí, y hasta se tienen el tupé de hablar de la de la autodeterminación de los kelpers que están habitando en esas islas, como si se tratara de una situación legítima, y sin embargo todo el mundo sabe, y las Naciones Unidas saben, que esos territorios fueron ocupados en 1833, que fue desplazada la población que allí vivía desde la época del virreinato español, y que obviamente ellos están utilizando las Islas Malvinas como una base militar para poder tener el control de todo el océano
tanto del Pacífico Sur, del Atlántico Sur como del Pacífico, a través del Estrecho de Magallanes, y nos colocan en una situación bélica. Bueno, tendríamos que hablar que en Palestina ha habido una ocupación en esos territorios, de una fuerza que se ha ido expandiendo, que ha ido implementando una ley de agresión contra el pueblo palestino, hasta el punto de la construcción de muros para poder dividir a esa población, que no existe el pasaporte palestino. Ellos se ha reconocido legalmente al Estado de Israel, y los palestinos que viven adentro tienen que utilizar en muchos casos, porque hay árabes que viven dentro de Israel y tienen que utilizar pasaporte israelita. Y aparte de eso, ha habido una serie de implementación política, por eso hablamos de apartheid en contra. Por ejemplo, hay una legislación para los territorios ocupados, hay una legislación para los árabes que viven dentro de Israel. Inclusive muchos sectores de la religión judía que viven en Israel se han levantado en contra de esta legislación porque también los perjudica a ellos. Esta situación de inestabilidad tiene que ser atendida por Naciones Unidas y se tiene que poner coto de una vez por todas, porque lo que se está llevando adelante contra el pueblo palestino es un genocidio constante. Esta situación del sábado y este desastre militar que genera tantas víctimas ahora también en Tel Aviv y en el estado gobernado por el gobierno de Israel, es una calamidad de la que hay que terminar con una resolución política que reconozca los dos estados y que pacifique la zona. Claro. Ahora, sin reconocimiento no va a haber ningún tipo de posibilidad de pacificación de este conflicto. ¿Y usted qué posibilidades ve de que eso suceda? Bueno, en este marco en donde hay desarrollo, está en desarrollo, lo hemos visto en las distintas posiciones que se han dado fundamentalmente en la zona sensible del conflicto, las posiciones de Rusia, las posiciones de China, de India, de Egipto, de los países de la región. Hay una predisposición favorable para que se sienten las partes sobre la mesa y en una mesa de acuerdo y de resolución se empiezan a establecer reglas claras como para que el Estado palestino sea un Estado reconocido, para que tenga su territorio y no sea violado constantemente por fuerzas paramilitares. Los crímenes de los colonos civiles que despojan, que derriban, que tumban las casas de los palestinos, que se apropian de las casas de los palestinos, no son mencionadas como acciones terroristas cuando en cualquier país del mundo serían catalogadas de esta manera, y son un poco las que han llevado al borde de esta situación. Claro, porque hay que tener en cuenta de que nadie va a dejar que se siga asesinando. Todas las semanas asesinan a un joven palestino. En Gaza, en Cisjordania, en Hebrón, acaban de atacar esta mañana en Hebrón un funeral. Bombardearon un funeral. O sea, tengamos en cuenta la magnitud de este conflicto, porque no se le puede comparar ni con la guerra de Vietnam, ni con ningún otro conflicto que se haya desarrollado en Occidente. Tiene particularidades a las que hay que tener muy en cuenta, y la única forma de que se solucione es justamente que se ponga el acento en el reconocimiento del Estado palestino y que se ponga en función lo que ya se había acordado, retrotraer la situación antes de la Guerra de los 6 días, 1967, y establecerlas claramente cuáles son las fronteras de cada uno de los territorios, que se respete la soberanía de los pueblos. Es la única forma de poder abordar la solución de este conflicto. Si no, va a ser por el exterminio mutuo, porque esta es una guerra, como vos decías al comienzo, va a seguir escalando. Ya lleva más de 47 años, más de 70 años. Es una cosa de loco. Y hay que terminar justamente con esta violencia, porque ahora, en el marco de la multipolaridad, claro. Por ejemplo, había Israel avanzado con Arabia Saudita.
Arabia Saudita ya canceló todos los acuerdos. Sí, había avanzado en un acuerdo, en un tratado de paz justamente con ciertos estados árabes, entre ellos Arabia Saudita, pero también estaba Siria, entre otros, si no me equivoco. Sí. Bueno, todo eso ahora quedó en stand-by. Hay una situación muy sensible desatada por la guerra de Ucrania. Otra guerra también, en la que no se reconoce lo sucedido en Odessa en el año 2014, donde fuerzas fascistas, identificados con Hitler, identificados con los nazis, quemaron vivos 50 personas en Odessa, en un sindicato, civiles que estaban adentro, los quemaron arrojándoles molotov. Ese es el inicio de la operación especial que después desata Rusia para poder liberar a los territorios de esa situación de terror que quería generar un desplazamiento de la población rusoparlante a los territorios rusos para poder establecer, no solamente para quedarse con los recursos naturales, que son bastantes y variados y muy importantes de esa región de Ucrania, sino también para poder establecer una base de la OTAN. Algo que en su momento, por allá por los años 90, Gorbachov había hablado con su homólogo estadounidense, que se decía que no iba a pasar, que la OTAN no iba a avanzar sobre los territorios de la ex Unión Soviética, y eso no se respetó, y Putin en un momento determinado dijo: nosotros establecimos 5 líneas rojas, llegaron a la quinta, y aquí en adelante, porque lo que quedaba era ocupar el puesto de Crimea, en Sebastopol, y poder seguir avanzando para poder volver a poner los mismos misiles que pusieron en Polonia y en otros países de la ex Unión Soviética. Nosotros no podemos remitir al hecho puntual, sino que tenemos que ver cómo ha sido su desarrollo en la historia. Y lamentablemente, el desarrollo en la historia del conflicto de Ucrania ha llevado a la guerra que tenemos hoy, que está generando una distorsión en todo sentido a nivel mundial. Y en el caso de Palestina, hace 75 años que se viene insistiendo en una solución para este problema que ha sido creado justamente después de la Segunda Guerra Mundial, y no se le ha prestado atención. Es hora de que tengamos en cuenta la dimensión de estos conflictos, porque son conflictos que se van a extender y que si no se solucionan pacíficamente, van a tener que ser resueltos en el marco de una guerra, lamentablemente. Muchísimas gracias, Óscar, por esta claridad con la que nos has iluminado en estos minutos. Seguramente nos volveremos a comunicar muy pronto. Que tengas un excelente resto de jornada. Cuando quiera estamos atentos, y bueno, los invitamos a visitar nuestra página, PIA Noticias, y bueno, y a seguir los alcances de esta situación, que es terrible. Estamos enlazados con la televisión palestina y constantemente, minuto a minuto, nos van mostrando imágenes que obviamente no vamos a publicar porque son terribles, pero se requiere de una ayuda humanitaria, se requiere de un alto el fuego inmediato como para poder atender a todas las víctimas de todas partes, obviamente de los dos sectores que están enfrentados, y ponerle coto a esta situación para que no escale nunca más. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego. Ahí hablábamos entonces con Óscar Rotundo, él es editor de PIA Global sobre el conflicto Israel y Palestina.